vamos a hacer una oración para iniciar este tiempo después de haber adorado al Señor. Quiero que ahí donde estás tú le digas: Padre Celestial, gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en este tiempo de ayuno, Señor, donde estamos determinados, Señor, a buscar tu presencia, donde estamos determinados, Señor, a no contaminarnos, Señor, a consagrarnos, a santificarnos, a menguar, Señor, para que tú crezcas en nosotros, Señor. Sigue haciendo tu obra en nosotros, sigue fortaleciendo nuestras vidas y sigue hablando a nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo de Dios, abre nuestro entendimiento y háblanos, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, Señor, en estos tiempos finales, a través, Señor, de este libro del profeta Daniel, porque esta palabra es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, para guiarnos, Señor, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, a fin de estar capacitados, Señor, para toda buena obra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, vamos a empezar a leer el capítulo 4 de Daniel, ¿sí? Capítulo 4 de Daniel, donde vamos a ver el tema que vamos a hablar hoy es cómo nos recuperamos de las consecuencias del orgullo, ¿sí? La palabra de Dios dice en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y vamos a leer el capítulo 4 de Daniel. Es muy importante que usted tenga su Biblia también para que la lea y para que el Espíritu Santo de Dios, que es el que trae revelación, hable a nuestros corazones a través de su palabra. Dice la palabra en el capítulo 1 al 3 que lo hemos llamado alabanza al Dios Altísimo, porque ¿cuál es la idea principal de este capítulo 4? Sí, la idea principal de este capítulo 4 es reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y quisiera que alguien que estuvo ayer me recuerde cuál fue la idea central del capítulo 3, porque la idea es que nosotros estemos guardando estas enseñanzas, esta palabra en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, la idea central de este capítulo 4 de Daniel es reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Dios es soberano. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía de Dios? El poder absoluto de Dios, ¿sí? Es el poder absoluto de Dios para gobernar todo. O sea, es el poder absoluto de Dios para gobernar todo, sabiendo que Él es el que controla todo el universo. Es decir, Dios tiene el control de todo, ¿sí? Y Él lo controla todo de acuerdo con su perfecta voluntad. Entonces, vamos a ver en capítulo 4, versículos del 1 al 3, la alabanza al Dios Altísimo, quien hace señales y milagros. Dice la palabra del Señor: el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Nadie me ha escrito cuál fue la idea principal del día de ayer en Daniel capítulo 3. Estaré esperando al finalizar este tiempo. Entonces, imagínate que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, está levantando alabanza al Dios Altísimo, ¿sí? Está reconociendo las señales y las maravillas de Dios. Ahora, pensemos, ¿cómo fue que ocurrió esto? ¿Cómo es posible que un monarca cruel y pagano haya sido transformado en un hombre que glorifica a Dios y que aún empieza diciendo, quiero que todos conozcan? O sea, él quería que así como él había conocido las señales al Dios verdadero, había visto sus maravillas, él quería que otros también lo vieran. Entonces, ¿cómo fue que ocurrió esto? ¿Cómo fue que él pudo reconocer a Dios, un Dios de señales y de maravillas? Quiero que entonces veamos que la respuesta es muy sencilla. ¿Quién era que estaba cerca de este hombre, de este monarca cruel y pagano? El profeta Daniel, el siervo de Dios. O sea, la influencia de Daniel
era tan fuerte, la determinación de Daniel, la fe de Daniel, la integridad de Daniel logró impactar de tal manera al rey que él terminó reconociendo y adorando al Dios del cielo, al Dios de Daniel. Ay, aquí Narda ya me escribió, qué bendición, porque entonces estamos allí conectaditos. El objetivo principal de Daniel capítulo 3 es permanecer fieles a Dios, pase lo que pase. Y en eso tenemos que estar como claro, la tenemos que tener clara. Y en este capítulo 4 es reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, la fe y la integridad de Daniel, de este siervo de Dios, esa determinación, impactó la vida del monarca. Impactó la vida de este hombre al punto en que este hombre en el capítulo 4 empieza a decir: quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales, cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Y eso es lo que dice la palabra en Mateo 5:6 cuando dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oramos en esta noche para que podamos impactar vidas, para que seamos canales de bendición para las personas que Dios nos ha permitido rodear, que están cerca de nosotros, que podamos influenciar esa influencia, ¿sí? Influenciar sus vidas, ¿sí? Con el amor de Dios, con el poder de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, y para eso es que la luz de Cristo ha iluminado nuestra vida, nuestros corazones. Pero entonces seguimos leyendo el versículo 4, lo vamos a leer hasta el 18, donde tiene un sueño el rey Nabucodonosor que no es más que una advertencia de parte de Dios. Hace días vimos como un muchacho, un joven de 34 años, Jason Jiménez, tuvo advertencias a través de sueños de parte de Dios. Y mira que el rey Nabucodonosor también tuvo una advertencia de parte de Dios. Pero entonces vamos a ver, porque esto se llama recuperándonos de las consecuencias del orgullo. A veces Dios nos está colocando advertencias, nos está hablando y nosotros no prestamos atención. ¿Y eso qué es? Orgullo, ¿sí? Cuando nosotros no prestamos atención a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos puede estar advirtiendo. Entonces dice la palabra en el versículo 4 del capítulo 4. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Subraya la palabra comodidad. Yo le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero dice: una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama vi visiones que me aterraron. Así que emití un orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. ¿Por qué no pudieron? Porque el que tenía el don de la interpretación de sueños era Daniel. Entonces dice: finalmente Daniel se presentó ante mí, le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios Belsasar, el espíritu de los dioses santos vives en él. Y le dije: Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Mientras estaba acostado en mi cama soñé esto: vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas, tenía abundancia de fruta para que todos comieran, los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba, esta era la primera parte del sueño. Esta fue la primera parte del sueño, pero luego dice: luego, mientras soñaba, segunda parte del sueño, vi a un mensajero, un santo que descendía del cielo, y el mensajero gritó: talen el árbol y córtenle las ramas, sacúdanle las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas, pero dejen en la tierra el tocón,
con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante 7 periodos de tiempo, que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. ¿Saben cómo se llama esto? Zoantropía. Zoantropía es cuando una persona se cree un animal y se comporta como tal. Entonces lo que estaba diciendo es que durante estos 7 periodos de tiempo, esa persona iba a tener la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros y es lo que ordenan los santos para que todos sepan. O sea, era una advertencia y estaba diciendo ¿para qué? Para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija, incluso a las personas más humildes. Ahí está la soberanía de Dios, ¿sí? La soberanía de Dios, el poder absoluto de Dios, Él tiene el control de todo, ¿sí? Él es el que gobierna sobre los reinos del mundo y entrega y hace todo lo que Él quiera. Y dice en el versículo 18, Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime, ¿qué significa? Porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo porque el espíritu de los dioses santos vive en ti. ¿Sí? A ver, ¿cuál fue la advertencia de este sueño? O sea, realmente el rey Nabucodonosor, ¿sí? Cometió 3 errores que lo conducieron al orgullo, ¿sí? Desde el punto de vista bíblico, el orgullo, mis amados, y es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra de Dios es clara y dice que Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde, Santiago 4:7. Y también dice que aquel que se enaltece será humillado, Lucas 14:11, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hubo 3 cosas que hicieron que este monarca cayera en orgullo, ¿sí? Desde el punto de vista bíblico, el orgullo significa no reconocer la soberanía de Dios. Ya explicamos qué es la soberanía. Y es actuar independientemente de Dios. Eso es lo que nos lleva al orgullo, a actuar de una manera independiente porque no reconocemos que Dios es el que reina, porque no reconocemos que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Entonces, yo les dije que allí en su Biblia resaltaran la palabra comodidad. Quiero ver qué dice en la Reina Valera este texto. Me entró la curiosidad. Entonces, capítulo 4 dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. En este texto habla de la comodidad. ¿Qué pasó? Nabucodonosor entró en una comodidad donde muchas veces en esa comodidad uno entra en una actitud pasiva con Dios y empieza a enfocarse en el yo. Él empezó a enfocarse fue en su grandeza personal y ahora vamos a ver qué es lo que pasa más adelante y por qué estaba advirtiendo eso Dios, porque había entrado en una pasividad espiritual. Cuando se entra en esa pasividad espiritual empieza el yo a entronarse y este monarca que había visto como que estaba reconociendo, estaba en ese proceso y reconociendo al único Dios verdadero, entró en una comodidad que lo llevó a una actitud pasiva y empezó a enfocarse fue en su grandeza personal. Entonces vamos a ver que Daniel interpreta el sueño y explica el sueño. Vamos a seguir leyendo el versículo 19. Al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo, Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió, mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hasta los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, su majestad.
Pues usted ha crecido, se ha hecho fuerte, poderoso, su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio un mensajero, un santo que decía del cielo y decía, talen el árbol, destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Y esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado, y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el cielo es el que gobierna. A ver, de pronto a nosotros no nos han pasado estas cosas así pues tan abruptas, pero muchas veces suceden circunstancias, situaciones donde son como una advertencia para que nosotros podamos reconocer, mis amados, que Dios es el que reina y el que gobierna, que no nos podemos olvidar de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, que no podemos entrar en pasividad espiritual, que no podemos en un momento llegado, como dice Deuteronomio, que nos cuidemos de no olvidarnos de Dios y de decir que por nuestro propio poder es que hemos podido hacer las cosas. Entonces, de todas maneras, dice la palabra de Dios ahí en la interpretación del sueño, que el Señor va a restaurar. ¿Sí? Aquí en la última parte dice, usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido. O sea, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que nos restaura con las faltas que podemos cometer. Si hemos caminado en comodidad, en pasividad, si hemos permitido que el orgullo tome ventaja, que el yo tome ventaja, pues Dios es un Dios de oportunidad y nos da la oportunidad de restaurarnos, ¿sí? Él nos restaura. Pero entonces Daniel le da un consejo, ¿sí? Le da un consejo, porque Dios le está haciendo una advertencia al rey Nabucodonosor. Y entonces ya Daniel después le da un consejo, y le dice en el versículo 27, Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. ¿Y cuál es el consejo que le da? 3 cosas primordiales que nos hablan del arrepentimiento, mis amados. Primero, deje de pecar y haga lo correcto. Un arrepentimiento verdadero nos lleva a que dejemos el pecado, para que caminemos en rectitud, caminemos en obediencia a Dios, ¿cierto? Dice, apártese de su perverso pasado, o sea, apartarnos del mal, ¿sí? Permitir que Dios transforme nuestra vida. Y luego dice, y sea compasivo con los pobres, porque el arrepentimiento tiene que dar frutos, ¿sí? Frutos dignos de arrepentimiento. Este hombre era un monarca que había levantado un imperio, dice que fue un imperio en la historia, dice que fue el más esplendoroso, pero ¿a qué costa? A costa de su crueldad, a costa de una persona que era cruel, una persona que no tenía compasión. Y básicamente lo que le estaba diciendo Daniel era, tienes que ser una persona compasiva. Y entonces, dice Daniel, quizá pueda seguir prosperando. Quizá el Señor se arrepienta de enviarle esto, si Él se vuelve de todo corazón, y quizá, ¿cierto? Pueda que el Señor ya no haga esto. Pero ¿qué nos sigue contando la historia? ¿Sí? O sea, prácticamente el consejo de Daniel es arrepiéntase. Deje de pecar, deje de hacer lo malo, vuélvase a Dios, sea una persona compasiva, que ese arrepentimiento genuino de frutos, que sea visible. Pero entonces vamos a seguir leyendo que llegó el cumplimiento del sueño. ¿Por qué llegó el cumplimiento del sueño? Porque él no prestó atención al consejo de Daniel. Entonces mire lo que dice. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor.
12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. ¿Y por qué usted dirá, ve, pero allí no dice que él no aceptó el consejo de Daniel? En lo que vamos a leer en el versículo 30 nos vamos a dar cuenta que él no escuchó el consejo de Daniel. ¿Cuántas veces nos ha pasado, mis amados, que nos dan consejos y nos entra por un oído y nos sale por el otro? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues asumir las consecuencias, ¿cierto? Entonces, en el versículo 30 dice, 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz que desde el cielo decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino y serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. ¿Quién dio el tiempo para eso? Dios. Pero también ahora, leyendo esta palabra, Dios hablaba en mi corazón y me dice, ¿sabes que hay muchas circunstancias en nuestra vida que es hasta que reconozcamos? O sea, Dios está esperando allí diciendo, bueno, todo lo que te está pasando y hasta cuándo vas a reconocer que yo soy un Dios soberano, que yo soy el Dios altísimo que gobierna y tiene el control de todas las cosas, porque está diciendo que ese tiempo que estaría pasando, claro, imagínate convertirte lo que ya hablamos, zoantropía, cuando una persona se cree, ¿sí? O sea, se cree cambiada en algún animal y actúa como si fuera ese animal. Eso fue lo que le pasó a este monarca. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozca. Muchas de las situaciones, mis amados, es porque necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios y reconocer que Dios, el Altísimo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellas hay, es quien gobierna y tiene el control de todas las cosas. Pero sigamos leyendo. Versículo 33. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado, lo mojó como el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. ¿Por qué? Fue una advertencia de parte de Dios. Dios le estaba diciendo a Nabucodonosor lo que iba a ocurrir. El profeta Daniel le dio un consejo, pero no lo quiso aceptar. Y entonces efectivamente se cumplió el sueño. Vamos a ver entonces cómo Nabucodonosor empieza a ser ¿qué? A ser restaurado. Pero antes de esto te quiero compartir unos textos que están aquí, ¿sí? Porque no podemos permitir la autoexaltación ignorando a Dios. O sea, ¿cuáles fueron las 3 cosas que hizo que el corazón de Nabucodonosor se llenara de orgullo? Primero, una pasividad, ¿sí? Pasividad con Dios, una pasividad espiritual, donde lo que se empieza a entronar es el yo y nos empezamos a enfocar en nosotros. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Segundo, ¿sí? El no escuchar la advertencia de Dios, el no prestar atención al consejo de Dios. Eso nos va a llevar a ¿qué? A ser sabios en nuestra propia opinión. Y tercero, permitió la autoexaltación, ignorando a Dios. ¿Cuándo? Cuando dice que por su gran poder, estaba diciendo, miren esta grandiosa ciudad, yo fui quien la edifiqué, fue mi gran poder. O sea, se empezó a autoexaltar. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 16:18? Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mira el relato de Isaías 14, donde por causa del orgullo, sí, Luzbel, el arcángel, ¿cierto?
creado por Dios, fue arrojado del cielo a la tierra para luego convertirse en Satanás. Dice, tú que decías en tu corazón, Isaías 14, 13, 14, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, ¿cuál fue el pecado de Luzbel? Tomar el lugar de Dios, y eso es el orgullo. Nos volvemos nuestro propio Dios. Entonces, por causa del orgullo fue arrojado del cielo a la tierra. Por eso es muy importante, mis amados, lo que estamos hablando es algo figurativo. Cuando este hombre dice, acá lo leía yo, cuando dice en el versículo 16 que dejará de tener la mente humana para tener la mente de un animal salvaje, ¿sí? Un cambio de mente. O sea, lo que realmente aquí nos está hablando, y eso es lo que es el arrepentimiento, un cambio de mente. Cambiamos nuestra manera de pensar para que cambiemos nuestra manera de vivir. Por eso en Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. O sea, en este tiempo y cada día es muy importante la condición de nuestro corazón. Eso es muy importante. Por eso podemos pedirle al Señor que examine nuestro corazón. Hay un salmo, no recuerdo específicamente cuál, pero sí hay un salmo que dice, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que conforme a lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. A veces cuando nosotros nos hallamos y nos escuchamos y decimos, ¿qué es lo que estoy diciendo? A ver. Necesito que examinar el corazón, porque lo que tenemos atesorado en el corazón se traducirá en una conducta. Lo que Dios quería hacer en este hombre, en este monarca, sino que fue de una manera pues muy abrupta, fue un cambio de mente, un cambio de corazón. Cambio de mente, eso es el verdadero arrepentimiento, y el arrepentimiento es lo que nos libra del orgullo, ¿sí? Porque el arrepentimiento nos lleva a humillarnos delante de la presencia del Señor. Si nosotros queremos cambiar, mis amados, circunstancias, realmente lo que necesitamos antes de un cambio de circunstancias, antes del cambio de una situación, es cambio de corazón. Para cambiar la vida, primero hay que cambiar el corazón, porque las circunstancias pueden cambiar, pero eso tal vez no va a asegurar un cambio de corazón. Y el único que puede hacer un cambio de mente y de corazón es Dios. Es nuestro Salvador, es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios, quien nos guía, que nos trae revelación de su palabra. Entonces sigamos, ¿sí? Sigamos entonces. Vamos a ver el proceso de restauración, porque ustedes saben que Dios había dado también un tiempo para que a este hombre se le devolviera la gloria, ¿sí? Para que se le devolviera su reinado. Entonces, versículo 34 al 37, dice, Nabucodonosor alaba a Dios. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo, y di honra a aquel que vive para siempre. Y empezó Nabucodonosor a reconocer la soberanía de Dios. Escuche, su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra son nada comparados con él. Él hace lo que quiere. Esa es la soberanía de Dios. Entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo, ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria, mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido. Restitución, ¿por causa de qué? Del arrepentimiento, mis amados. Fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes, porque cuando Dios restituye, cuando Dios restaura, hace las cosas mejores de lo que eran antes.
y dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Como cambió el discurso, ¿cierto? Porque hubo un cambio de mente y todos sus actos son justos y verdaderos, y él es capaz de humillar al soberbio, porque aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es decir, que Nabucodonosor aprendió a rendirse completamente a Dios. Se rindió completamente. Por eso cuando él empieza a expresar, él dice: levanté los ojos al cielo. Y dijo: su dominio es perpetuo. Y dijo: adoré al Altísimo y di honra al que vive para siempre. Y empezó a reconocer la soberanía de Dios. Eso hizo que él recuperara su honra, su gloria, su reino con mayor honra que antes. Y dice: y ahora, o sea, hubo un cambio de mente, hubo un cambio de corazón en la vida de este hombre. ¿Por qué? Por la influencia de un hombre de Dios, por la influencia de Daniel. ¿Sabes cuánto duró? Yo quiero que allí interactuemos un ratico mientras ya vamos a terminar de orar, pero quiero que interactuemos un ratico. ¿Sí? ¿Sabes cuánto oró Daniel orando por este rey? Porque él le servía a este rey. Y él veía la vida de Daniel, pero él tenía muchos dioses, porque él había traído muchos, o sea, había conquistado muchos reinos. Y toda la gente que traía de esclava, así como lo hizo cautivo, así como pasó con el pueblo de Dios, toda esa gente llegaba con sus dioses al hombro. Entonces eso era una mezcla, y él adoraba al dios Medred, y o sea, pero él empezó a ver a un hombre de Dios que lo empezó a influenciar. ¿Cuánto creen ustedes que oró Daniel por este hombre? Quiero que ahí me coloquen, porque ¿cuál es la idea, mis amados? Que usted coloque ahí lo que usted cree, 5 años, 1 año, no sé, lo que usted crea. Porque este mensaje y esta palabra también nos habla, mis amados, de reconocer esa soberanía de Dios y de no desmayar. Porque cuando nosotros sabemos y decimos: Dios tiene el control, Él es el que tiene el poder absoluto sobre todo, Él es el que gobierna sobre todo, como dijo este hombre, su dominio es perpetuo, su reino es eterno, todos los hombres de la tierra son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere, porque Él es Dios. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo, porque Él gobierna en el cielo, pero Él hace lo que quiere entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Bueno, por aquí Martica fue la única que se lanzó, que se desafió y colocó 1 año. ¿Quién más? Otra personita que me diga: ¿cuánto creen ustedes que este hombre oró por este rey? Porque él estaba sirviéndole a ese rey, pero él estaba allí también, o sea, no era fácil, fue lanzado al horno ardiente, y vamos a ver todas. Y recuerden, Daniel fue un hombre usado por Dios durante 7 reinados en Babilonia. Bueno, por aquí cada uno va subiendo. Cari dijo 2 años, Mairena dijo 3 años, ¿sí? Nancy dijo 20 años. Bueno, quiero decirles que Daniel estuvo orando por el rey Nabucodonosor durante 30 años. Y esto nos habla de que, mis amados, Dios puede cambiar y transformar la vida de una persona. No debemos de escatimar nuestra oración, de menospreciarla. O sea, este monarca cruel pagano fue impactado. Luz Beldani dice 20 años, Beatriz dice 6 años. Fueron 30 años donde Daniel estuvo orando por este rey. Por eso hoy, sí, no nos cansemos, mis amados. No nos cansemos de orar por nuestros seres queridos, no nos cansemos de orar por esas personas que Dios coloca, que oremos por ellas para que haya un cambio de corazón, para que haya un cambio genuino, para que haya un cambio, un arrepentimiento verdadero. No nos cansemos. La palabra de Dios dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Gálatas 6:9. Porque si no desmayamos, de seguro que obtendremos. O sea, Gálatas 6:9, lo voy a decir como es porque se me va, pero ¿qué le parece? O sea, Nancy dice casi, Nancy fue la que más se acercó, sí, si tuviéramos un premio, se lo ganaría Nancy. Pero en Gálatas 6:9 dice, mis amados, dice:
Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. O sea, no podemos darnos por vencidos. No nos cansemos, no entremos en pasividad espiritual. No, tenemos que estar velando, orando, atentos, despiertos espiritualmente. Amén. Mis amados, como dice Nancy, no desmayemos en la oración. Vamos entonces en este tiempo, y es un llamado a reconocer la soberanía de Dios. No dejemos de orar por nuestros familiares, por su conversión, por su salvación. No dejemos de orar por esa situación. Dios es soberano, ¿sí? Tenemos que reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Dios es soberano, ¿sí? Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra, ¿sí? Él es omnipotente. Dios también ha determinado un tiempo para cada cosa. Entonces, no entremos en desánimo, no desmayemos, mis amados. Reconozcamos la soberanía de Dios y, por supuesto, mucho menos, no vamos a caer en autoexaltación ni ser sabios en nuestra propia opinión. No, nuestra actitud siempre debe ser una actitud de humildad ante nuestro Dios, ante nuestro Rey, ¿sí? De arrepentirnos cada día delante de su presencia. Vamos entonces a orar para terminar este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Vamos, dile allí con todo tu corazón, Señor. Hoy aquí reunidos, Señor, en la congregación de los santos, Señor, en este día 3 de este ayuno, Padre de la gloria, Señor, reconocemos que tú eres Dios soberano, que así como el rey Nabucodonosor, Señor, dice que reconoció que el dominio de Dios es perpetuo, que su reino es eterno, que todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Como dice la palabra del Señor, cuando Dios le daba instrucciones a Jeremías, y Jeremías seguramente estaba pensando, eso es muy difícil. Y Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, ¿acaso hay algo difícil para mí? Al que cree, todo le es posible. Por eso dile, Señor, en esta hora, Padre Celestial, nos rendimos y nos humillamos delante de tu presencia. Señor, hoy venimos con un corazón contrito y humillado, a reconocer tu grandeza, a reconocer tu poder, a reconocer que tú reinas y que tu reino es eterno, es inconmovible, es inamovible, Señor. Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia a decirte, Señor, perdónanos. Si en algún momento hemos estado cómodos y hemos entrado en pasividad espiritual, perdónanos, Señor. Trae ese despertar espiritual. Perdónanos, Señor, cuando hemos permitido el yo, el que se centre el yo, cuando hemos buscado la gratificación personal más que tu voluntad, cuando nos hemos enfocado más en nosotros que en ti, cuando tú debes de ser el primero, Señor. Perdónanos. Vamos, dile, Señor, perdóname cuando he tenido una actitud altiva de autoexaltarme, cuando te he ignorado, Señor, aun cuando tú has hablado o has hecho advertencias a nuestra vida o nos estás hablando y no queremos escucharte y somos sabios en nuestra propia opinión. Perdónanos, Señor, perdónanos, Dios, cuando hemos querido tomar tu lugar, Señor. Ser semejante a ti y tomar tu lugar para gobernar nuestra vida, para actuar independientemente de ti. Perdónanos, Señor. Hoy venimos, Señor, a orar y a decirte, Señor, perdónanos y límpianos, Señor, de todo orgullo, de toda altivez de espíritu, de todo desánimo, de toda pasividad espiritual, Señor. Hoy en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu palabra nos enseña en Santiago que los de doble ánimo necesitan purificar el corazón. Dile en esta noche, Señor, purifica mi corazón. Necesito que purifique
purifiques mi corazón, Señor. Hoy me humillo y hoy me rindo delante de ti, Señor. Hoy necesitamos un cambio de mente, cambio de corazón, Señor. Por eso tú dices en tu palabra, nos has hablado que el nuevo pacto tú escribirás en nuestras mentes, escribirás en nuestros corazones tus mandamientos, Señor, para honrarte, para vivir para ti. Y hoy en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestras fuerzas son renovadas para no desmayar en la oración. Nuestras fuerzas son renovadas, Padre Celestial, para no cansarnos de hacer el bien, Señor, como dice tu palabra en Gálatas 6:9, Señor, porque en su tiempo, Señor, cosecharemos, Señor, esas bendiciones, esas respuestas, Señor, porque tú eres Dios soberano, tú eres Dios bueno, tú eres Dios misericordioso, Señor. No permitas, Señor, la dureza de corazón, Padre de la gloria, sino que seamos compasivos, Padre Celestial. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos, hoy declara la salvación sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Un cambio de corazón, porque Dios está quitando esos corazones de piedra y está colocando corazones sensibles a su presencia, corazones sensibles al llamado de Dios, corazones sensibles, corazones compasivos que quieren escuchar al Señor, esas buenas noticias del evangelio del reino, del evangelio de Jesucristo. Padre Celestial, gracias, Señor. Hoy te honramos, hoy te glorificamos, Señor. Hoy declaramos por tu palabra, Señor, que hay proceso de restauración de todo aquel que se vuelve a ti, Señor. Hoy oramos por esos hijos pródigos, Señor, para que vuelvan a ti, por aquellos que se han apartado del camino, Señor. Esas personas que conocemos y que se han apartado, Señor. Padre de la gloria, atráelas con lazos de amor, Señor. Hoy oramos, Señor, por la salvación. Hoy oramos, Señor, Padre de la gloria, Señor, por la restitución, por la restauración de las vidas, de las familias, de los matrimonios, Señor, por causa de un genuino arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento, porque Espíritu Santo de Dios, tú estás haciendo tu buena obra, tú nos estás santificando, tú nos estás limpiando, Señor, de todo orgullo y de toda altivez de espíritu, de toda dureza de corazón, de toda pasividad espiritual, Padre de la gloria, de toda desánimo y pereza espiritual, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque tú estás, Señor, obrando en nosotros, Señor, y estamos determinados con el propósito firme, Señor, de buscar tu rostro, Señor, de buscar tu presencia, de caminar en obediencia, Señor, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Manifiesta tu poder en cada situación, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Manifiesta tu poder en cada circunstancia, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, damos gloria a Dios por este tiempo donde yo sé que Dios ha hablado a nuestros corazones. Amén. Dios lo ha hecho. Recordemos, objetivo de este capítulo 4 de Daniel, reconocer la soberanía de Dios. Dios es el que gobierna sobre toda su creación y tiene el control de todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer esa soberanía y humillarnos delante de la presencia del Señor. Mis amados, que tengan una excelente noche. Mañana estaremos, por supuesto, celebrando a nuestro Dios en el Centro Comercial La Estación a las 10 de la mañana, Torre B, piso 1, y virtualmente a partir de las 10:15. Seguimos orando, no desmayamos, creyendo por ese lugar que el Señor también nos va a entregar para un nuevo tiempo. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, y mañana seguiremos en el ayuno. Día 4 de nuestro ayuno estaremos. Que el Señor nos fortalezca, que sea el Señor tomando el control de nuestro cuerpo, que sea el Señor tomando el control de nuestros pensamientos, que sea el Señor obrando como Él solo lo puede hacer en este tiempo. Amén. Y por la noche, por supuesto, mañana estaremos aquí con el capítulo 5 de Daniel. Que Dios les siga bendiciendo, mis amados. Chao.
Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo, zona norte en mi casa.